Bienvenidos un día más aquí a Cantabria de Cerca. Hoy vamos a hablar de una de esas leyes que son tan importantes para una comunidad autónoma como es la Ley del Suelo, un documento básico para desarrollar la comunidad. Bueno, de este tema y de algunos otros también les hablaremos en esta entrevista, porque tenemos hoy con nosotros al consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, aprobasteis la Ley del Suelo, conseguisteis última ley aprobada en el periodo de sesiones en el Parlamento. ¿Habéis respirado tranquilos? Sí, sin duda, la verdad es que ha sido un esfuerzo ímprobo, ya no solamente por parte mía, sino de todo el equipo de la Dirección General de Urbanismo, con el jefe de servicio. Bueno, el jefe de servicio lleva años ya con proyectos de ley, con borradores de normas, sin que ninguno pues hubiese llegado, ¿no?, a tener un cierto consenso para poder salir publicado y poder salir aprobado por fin en el Parlamento. Se ha conseguido, es cierto que, bueno, pues como yo digo, pues con opiniones en un extremo y con opiniones en otro extremo, ¿no? Nosotros situados un poco en el medio, intentando de alguna forma que la mayor parte de la población pues esté contento y esté, yo creo, razonablemente satisfecho con esta ley, que la verdad es que sí es cierto, pues es muy importante para Cantabria. Yo creo que de las leyes que tiene competencia autonómica, que tampoco son tantas, porque hay muchas que tienen competencia del Estado exclusivamente, pues es de las que mayor incidencia tienen los habitantes de Cantabria. A ver, ha traído mucha polémica durante su desarrollo, pero ahora ya ha pasado un mes aproximadamente desde que se ha aprobado. ¿Se ha calmado ya un poco la cosa? ¿La gente ya está un poco más contenta? ¿O? Lo cierto es que ahora mismo la gente lo que quiere es saber cómo ha quedado, más que otra cosa, y también es cierto que ya prácticamente ya casi ni se oyen esos, sobre todo esos discursos políticos, ¿no?, de algún grupo político que en su momento pues quería algo más y quería, bueno, pues quería cosas que nosotros entendíamos que no correspondían, ¿no?, y menos en este momento, y que había que estar más en un término medio, ¿no?, de decir, pues el suelo rural y el suelo rústico tenemos que también preservarle, tenemos que intentar, ¿no?, de alguna forma que no se preurbanice de forma masiva. Entonces hay que controlar mucho, hay que hacerlo de una manera adecuada, muy ordenada, para que de alguna forma pues no nos carguemos, ¿no?, un territorio como Cantabria, que es fundamental. Hay algún grupo político que quería que fuéramos más allá, entendíamos que podía suponer un problema de futuro en cuanto a ese modelo territorial, y por ese motivo pues hemos intentado ir siempre, igual que hay otros que nos han dicho que deberíamos ser más restrictivos todavía y prohibir más, ¿no? Yo creo que hemos ido a un término medio y en general la gente está más o menos satisfecha, y no, de hecho ya no se ve que prácticamente casi ni salga, ¿no?, ese ruido que ha habido estos últimos meses, donde cada uno pues quería intentar, ¿no?, forzar quizás a que fuéramos más hacia su lado, ¿no?, que no hacia el término en el que estábamos. Precisamente esta semana os habéis reunido con diferentes representantes de todo el medio rural, que es uno de los que traen más novedades en esta ley. ¿Qué impresiones os han dado? ¿Qué os han transmitido a vosotros? Bien, yo creo que en general muy positiva, están muy contentos pues con el hecho sobre todo de la agilidad que de alguna forma estamos teniendo, ¿no?, con esta ley en cuanto a permitir cuestiones como declaraciones responsables, para que, bueno, pues para que cuestiones menores no tengas que andar esperando meses para conseguir una licencia, o incluso para una pareja joven que tiene una vivienda y que de repente pues resulta que la vivienda está terminada, está presentado todos los papeles, los técnicos dicen que ya está totalmente bien, pero los trámites administrativos pues duran varios meses, están pagando un alquiler y resulta que no se pueden ir a su vivienda para poder ocuparla, ¿no? Bueno, pues con una declaración responsable y una OCA con un técnico, ¿no?, que de alguna forma valide por parte suya ese documento, pues se presenta en el ayuntamiento y ya las compañías de gas, de electricidad, de agua pueden darte el servicio para poder ocupar tu vivienda, ¿no? Yo creo que son cosas que al final vienen bien a todos y que de alguna forma pues modernizan, ¿no?, un poco pues este espíritu de la ley. Precisamente todo este medio rural, y hay una figura que ha sido la que más polémica ha traído, yo creo, esta vivienda unifamiliar en suelo rústico, para destinarla a estas familias que se quieren construir una vivienda en el pueblo. ¿Cómo ha quedado finalmente? ¿Qué es lo que van a poder hacer? Porque hemos tenido muchísima polémica con este tipo de viviendas. Sí, la verdad es que hasta el último día de aprobarse yo no te sabría decir cómo iba a quedar exactamente. O sea que la verdad es que quizás donde mayor debate ha habido en la sociedad, también lo entiendo. Nosotros ahí partíamos de una situación que hemos analizado, ¿no?, y es un poco, pues esta ley o este artículo pues llevaba 10 años ya aprobado, hemos visto un poco la evolución que ha tenido en el territorio, y nos hemos visto pues que había situaciones en las que la verdad, y de hecho pues tenemos incluso algún vídeo grabado en alguna de ellas, donde se ha hecho cosas preciosas al lado del núcleo urbano, que cualquiera podría decir, esto es rural, no, esto es urbano, es decir, porque está ahí, está prácticamente en suelo urbano, como quien dice, y donde además se ha hecho con gusto, manteniendo las tipologías, la morfología, los criterios del entorno, y donde ha sido todo un acierto. Y sin embargo pues otros lugares donde o bien porque se ha hecho de forma inadecuada, ¿no?, que es lo que intentamos evitar,
o bien porque se ha hecho de forma un poco desmedida, con muchísimas autorizaciones, por ejemplo, pues tenemos, y además, decir que hay un futbolista por ahí en medio metido, pero no voy a decir el nombre, ¿vale? A ver, cuéntanos la historia del futbolista. Pues la historia es una licencia, una finca más o menos grande, se divide en 5 parcelas para construir una vivienda unifamiliar en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Cuando se quiere ya ir a ese tipo de figuras, lo que hace falta es generar un documento de ordenación, generar una zona de espacios verdes, generar unos viales, generar algo que de alguna forma pues sea consecuente con el entorno. Esto en un núcleo pequeño o en una zona donde de alguna forma estamos hablando de un núcleo rural, pues no debe ser lo prioritario, ¿vale? La verdad que se anuló en su día por la Comisión de Urbanismo, pero lo cierto es que la ley pues estaba un poco incompleta, ¿no? En ese tipo de cuestiones no lo restringía y fueron al juzgado y lo ganaron. Tenía buen abogado y lo cierto es que se ganó. Claro, nosotros con la ley, pues ese tipo de situaciones, por ejemplo, pues intentamos evitarlas. Es decir, no podemos coger y permitir que el suelo rústico sea para urbanizar y para generar ya no una vivienda de la persona que quiere ir allí a vivir. Ahora mismo, en cambio, pues por ejemplo, en esta ley sí que seguimos permitiendo, como lo hemos hecho además últimamente, que cualquier hijo de un ganadero, si necesita para su explotación ganadera pues estar ahí permanentemente viviendo, que se lo pueda realizar. Y eso sí que estaba ya permitido en estos últimos años y por supuesto lo hemos seguido permitiendo porque nosotros lo que queremos es fijar población en el mundo rural, no tanto vender para que la gente de Madrid o de Bilbao o de donde sea pues de alguna forma genere un turismo, ¿no?, diferente, ¿no?, que a lo mejor pues dependiendo del lugar pues no es adecuado. Tampoco me importa si ese turismo lo hacen a lo mejor en Valderredible o en tal. Yo les animo además a que vayan a ese tipo de lugares, pero claro, en municipios del Arco de la Bahía de Santander, municipios costeros, pues sí que teníamos algún caso, pues algún ayuntamiento costero cercano a Santander, donde es que se habían construido ya 90 viviendas con esa figura. Ahí ya no hablamos del hijo del que quiere llevar toda la vida, ahí estamos hablando de un modelo turístico que tampoco quizás sea el más adecuado. Si efectivamente hay que construir 90 viviendas en Piélagos, que no digo que no, o en otro municipio costero, pues tendrá que hacerse, pero tendrá que hacerse de una forma ordenada, con planes parciales, con espacios verdes, con zonas de equipamientos, preveyendo un poco las infraestructuras y los equipamientos necesarios para ello, ¿no? En cambio, hay otros municipios donde si se va a construir, pues va a ser 1 o 2 viviendas, a lo mejor en 10 años, ¿no? Ahí, pues, y además casi con toda seguridad que va a ser o alguien del pueblo o alguien con una vinculación histórica a ese municipio, porque si no, no se marcha uno normalmente pues a Cieza o a Vega de Paz o a Valderredible. Claro, en estos alejados, con más dificultades para la comunicación. Eso es, y donde además pues la gente, entonces ahí es donde estamos dando pues una mayor libertad para poder ejecutarlo. Por ese motivo, como ha quedado la ley, pues lo que hace es diferenciar un poco ambos ámbitos, ponerlo más complicado en aquellos, o incluso imposibilitarlo en aquellos núcleos donde lo que hay es una presión turística muy importante, ¿no? Y sin embargo pues dejarlo de alguna forma mucho más sencilla para municipios pequeños en los cuales pues no hay ningún tipo de problema. Al final también es cierto que hemos ido un poco más allá y no solamente los municipios pequeños, que son los de menos de 5.000, sino que además con la última literatura hemos permitido entre los de 5.000 y 10.000, pero en aquellos núcleos que sean pequeños, es decir, en aquellas zonas que no están sujetas a esas demandas turísticas ni a esas viviendas. Sé que este punto es el que más polémica ha generado, pero también trae otros cambios bastante importantes esta ley. Uno de los más llamativos es para las ciudades y para esa agilización de los planes generales de ordenación urbana. Estamos hablando, por ejemplo, del de Santander, que fue anulado, se tardó más de 10 años en hacerle. ¿Qué va a pasar ahora? Pues tienen todas las herramientas, tienen muchas herramientas además, en el caso por ejemplo de Santander, por poner este caso concreto, de primero, y si ellos lo estiman, claro, la voluntad política es fundamental, si no quieren hacerlo o quieren ir a modelos de pensárselo, lo que quieren de aquí al futuro y con participación pública desde el principio y tal, pues pueden tratar lo que ellos quieran, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que nosotros permitimos que vayan mucho más ágiles si se quiera, e incluso también que mientras tanto también puedan hacerse cosas. Y aquí tenemos muy cerca, donde estamos, pues tenemos zonas muy degradadas en el centro de Santander, sí. Hablamos de Cabildo, hablamos de Prado San Roque, hablamos de cantidad de zonas en las que a lo mejor, que la ley ya lo permite, el ayuntamiento, sin necesidad de esperar a ese plan general, puede, mediante planes especiales de reforma interior, ordenar por completo esos ámbitos, siempre
siempre digo, ahí la voluntad política es fundamental y dependerá de que el ayuntamiento decida si prefiere ir a un plan general y haciendo pues un concurso de ideas previo y haciendo lo que corresponda, o prefiere ya ir intentando solucionar los problemas concretos que ya hay sin esperar a ese plan general. Pero lo que hacemos es dar mucha flexibilidad para que eso ocurra y agilizar mucho los planes. Ahora mismo en el Cabildo, tal y como estaba la ley anterior, es decir, hasta hace un mes, lo que había que hacer era aprobar una modificación o un nuevo plan general, porque si no era imposible desarrollar un plan especial de reforma interior que además ya existía por ahí y que de alguna forma ya estaba consensuado con los vecinos y del cual pues ya todo el mundo estaba encantado con él. Bueno, pues ahora mismo lo que permitimos es que si el ayuntamiento decide seguir con ese plan especial, podría tramitar ese plan especial y aunque vaya en contra del plan general vigente, pues no hay ningún tipo de problema porque permite la ley que el plan especial modifique determinados aspectos de ese plan general. Al final estamos hablando de mayor agilidad en la administración. Es lo fundamental, es uno de los leitmotivs que hemos tenido para ejecutar esta ley. Aquí estamos hablando de planes generales, estamos hablando de mayor agilidad para los ayuntamientos con respecto a nosotros, pero también de los ciudadanos con respecto a ayuntamientos y con respecto a nosotros. Ambas cuestiones han sido las que más hemos estado luchando por ellas y donde, bueno, antes ponía el ejemplo pues, de la pareja que quería ir a vivir y que tenía que esperar, ¿no?, 6 meses a lo mejor para conseguir esa licencia de primera ocupación, pero hablo también del ganadero que a lo mejor lo único que quiere hacer es una caseta de perros para su perro o pintar la fachada o regetar y resulta que tiene que esperar 2, 3 meses, 4 meses para conseguir las autorizaciones pertinentes. Pues no tiene ningún sentido y ese tipo de cuestiones son las que hemos agilizado y los que hemos incorporado mediante declaraciones responsables, mediante silencios positivos, mediante muchos mecanismos que ya permitían las leyes estatales y que por lo tanto podíamos utilizar. Trae cambios también una figura importantísima para los proyectos de Cantabria como es el PESIR. Habéis hecho algunas modificaciones para darle más agilidad, pero también parece para darle una mayor competencia a la hora de poder ponerlos en marcha, podríamos llamarlo. Bueno, ahí estamos buscando las dos cuestiones. Por una parte queríamos una mayor garantía y por otra parte queríamos también una mayor agilidad. Entonces, ¿cómo lo hemos casado? ¿No? Porque, claro, garantía suele ser menos agilidad frente a agilidad. Pues lo que lo hemos casado es en base a que lo que hemos hecho un poco más riguroso es la declaración de interés regional, es decir, es el hecho de ¿se puede o no se puede hacer esto? Y ¿es algo que es estratégico para Cantabria o no lo es? ¿Vale? Eso antes era mucho más sencillo, era un simple acuerdo del Consejo de Gobierno sin necesidad prácticamente de casi ninguna justificación. Eso ha dado lugar quizás pues, a que haya habido pues, algún planteamiento de cosas que luego se han visto, que no tenían ningún sentido, que no respondían a ningún proyecto y donde, bueno, pues donde nunca se ha realizado, es decir, nunca ha devenido en algo negativo, pero sí que es cierto que generaba mucho ruido y entendíamos que tampoco era positivo para la ciudadanía creer que eso era posible realizar, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es que ese primer paso de decir esto es importante o no para Cantabria, pues lleva un estudio de alternativas, es decir, lleva algo que tiene que presentarse el propio promotor, con lo cual algo tiene que hacer, lleva un pequeño estudio previo, lleva unos informes de las consejerías competentes, de los ayuntamientos afectados, es decir, donde se analice de alguna forma que eso de verdad tenga un interés regional para Cantabria. Y luego, en cambio, una vez decidido eso, que sigue siendo un acuerdo del Consejo de Gobierno como antes, una vez dicho eso, pues los trámites para aprobar ese proyecto singularmente regional ya no son tan relevantes, sino que ya son más cuestiones técnicas del proyecto, de tal, todo eso se agiliza para que no derive en tantos años de tramitaciones. Pero esta ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de grandes proyectos en nuestra comunidad autónoma, ¿lo va a seguir siendo? Por supuesto, por supuesto. Yo sé que hay organismos, ahí sí que es cierto que hemos tenido alguna crítica de alguna asociación conservacionista que querían que desapareciera esta figura. Claro, no se dan cuenta que el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria se desarrolló gracias a eso, y fijaros ahora mismo lo que es el PCTCAN en Santander, la cantidad de cientos, ya son miles de puestos de trabajo a los que ha dado lugar con ahora mismo, pues yo creo que son más de 70 empresas instaladas y más de, no sabría decir el número exacto de personas trabajando, esto lo sabe mejor Javier Marcano, pero desde luego un número muy importante de ellos y todo ello gracias a ese PESIR. Pero es que además, si nos vamos a Torrelavega, el polígono industrial de Tanos Viornoles, pues es que ya está ocupado un 90%, pero además ocupado ya con naves prácticamente en casi su totalidad, y donde no la hay es porque hay una ampliación prevista de la nave existente y había que dejar ese espacio para ellos. Es decir, ¿hay demanda de suelo industrial en Cantabria? Sí, hay demanda. ¿Hay necesidad de ello? Sí.
Hay figuras ágiles para poder desarrollar ese proyecto similar regional. La única existente a día de hoy es el PESIR y es la que hemos apostado porque es la que vemos que está funcionando y la que de alguna forma pues es necesaria para el futuro de Cantabria. Y una frase muy llamativa cuando presentasteis esta ley del suelo y cuando la aprobasteis, que con ello Cantabria entra en el urbanismo del siglo XXI. Hay que venderlo, evidentemente, para la opinión pública. Así es, así es. Entramos en ese urbanismo porque entramos en un urbanismo pues donde las relaciones entre el ciudadano y la administración son más fáciles y más ágiles, un urbanismo en el que la comunidad autónoma se implica más, que eso es cierto, nos hemos puesto muchos deberes como comunidad autónoma, que aquí lo fácil es decir, no, esto vamos a dejarlo para otro, pero nos hemos autoimpuesto muchos deberes, desde realizar instrucciones técnicas de planeamiento para que los equipos redactores lo tengan más sencillo, hasta, bueno, pues, y que de alguna forma entendemos que tenemos que mejorar la relación de los ciudadanos y que todo se vea más sencillo y más ágil y más fácil, y al mismo tiempo porque también lo que queremos fomentar es el desarrollo sostenible. Por ese motivo también hemos dado una potenciación fortísima al hecho de la rehabilitación que de los grandes cascos urbanos, donde, bueno, pues que todos sabemos lo complicado y lo complejo que era, pues era algo que parecía casi misión imposible. Bueno, pues hemos metido herramientas que también muy modernas, muy del siglo XXI, y vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Porque es lo más fácil. Imaginemos pues, un edificio de propietarios donde prácticamente todos están de acuerdo en hacer una rehabilitación, el edificio está en mal estado, es necesaria esa rehabilitación, hay además ayudas públicas, un 30 o un 40%, probablemente el presupuesto, pero resulta que hay un vecino pues, que no puede, por el motivo que sea, y que de alguna forma, claro, como hace falta la votación, o hacía falta la votación unánime de la comunidad, pues resultaba que no se podía abordar ese tipo de proyectos y por lo tanto pues no había forma, porque nadie quería pagar además la parte correspondiente a ese otro vecino, como es lógico. Bueno, pues lo que permitimos es que bien la propia administración municipal, el propio ayuntamiento, o bien incluso algún agente privado encargado por la misma, pueda coger, pueda realizar esa obra, o la propia comunidad de propietarios pueda realizar la obra, que sería probablemente lo más acertado, pueda ejecutar la obra y eso sí, tiene que poner evidentemente quien sea ese dinero de esa particular, pero con una carga sobre ese particular, de tal forma que en el momento en que ese particular venda ese piso, pues resulta que el ayuntamiento pueda recobrar la cantidad económica que había puesto. Es decir, no se puede regalar tampoco el dinero, tampoco porque sería injusto, ¿no? Si uno pone, hay ayudas públicas, pero si uno tiene que poner un 30% o un 40% de una actuación, pues no puede ser tampoco que el otro, pues no, pero también tampoco puedes obligarlo a ponerlo. Con lo cual, ¿qué vale la fórmula? Pues la fórmula del siglo XXI es precisamente meter una carga registral en el registro de la propiedad, en la cual pues esa persona tiene esa obligación de que si lo vende o sus herederos heredan, pues tendrá que hacer frente a ese incremento de valor de su piso que de alguna forma ha tenido gracias a esas obras. Qué complicadas son las asociaciones de vecinos. Bueno, este documento es importantísimo, pero también hay muchas cosas importantes para Cantabria que se están desarrollando. En materia de obras públicas, una de las más destacadas que hemos vivido es el inicio de esa duplicación entre Santander y Torrelavega de las vías. Cuéntanos un poco los detalles de esta obra. Sí, es una obra, es cierto que está hecha por la Administración del Estado, es por Adif, pero donde hemos estado una lucha constante por parte del Gobierno de Cantabria para que se pudiera desarrollar, porque creemos que es una de las obras más importantes y que además forma parte un poco pues, de ese compromiso, ¿no?, político que tiene el Gobierno de España con Cantabria del futuro AVE, ¿no?, para llegar a Cantabria. ¿Y por qué? Alguno me dirá, no, pero si el AVE solo llega hasta Reynosa, ¿por qué? Digo, no, vamos a ver, el AVE, evidentemente, tal y como está contemplado la línea de alta velocidad, en las condiciones idóneas de esas velocidades de 300 km por hora, solo puede llegar a Reynosa, porque de Reynosa para Santander es imposible prácticamente poder trazar, ¿no?, una vía con esas velocidades. Pero también es cierto que lo que tampoco podemos dejar es que el ferrocarril, una vez que llegue a Cantabria, tenga que ir a velocidad bueno, pues de alguna forma de crucero, ¿no?, por decir de alguna forma. Claro, tenemos que intentar, ¿no?, que también en Cantabria tengamos mejoras suficientes para que ese ferrocarril vaya bien. Y por ese motivo el tramo entre Santander y Torrelavega era uno de los que, pudiendo actuar, porque se podía actuar sobre él, no estamos hablando de unas pendientes tan elevadas como hay de Torrelavega a Reynosa, donde la complicación pues, orográfica es mayor, pudiendo actuar, sin embargo, ahora mismo teníamos una vía única en la que algún que venga en Albia, pues se habrá encontrado muchas veces con que llegaba a las inmediaciones de Torrelavega y el tren se paraba, y se para, y a esperar a que pase un cercanías, esperar a que...
Claro, evidentemente si queremos mejorar el tren, pero resulta que algo tan sencillo como esto, pues no lo poníamos en marcha, pero es que además eso no solamente trae para la larga distancia, para el futuro AVE, una mejora de tiempos, sino que además de mejorar los tiempos para esa larga distancia, lo que permite es mejorar las cercanías, lo que permite es mejorar también el tráfico portuario, fundamental para Cantabria. No nos olvidemos que el puerto de Santander es uno de los grandes atractivos de nuestra región, y por ese motivo tenemos que intentar por todos los medios que de alguna forma mejore su posibilidad. Ya había una línea de conexión también del puerto hacia esa duplicación de vía ya en proyecto, y ya que se está prácticamente, yo creo que incluso licitada, pero de nada servía si mejoramos lo del puerto, pero luego no teníamos el cuello de botella. Por ese motivo esa duplicación de vía es fundamental para todo. Además, no solamente permite esa duplicación mejorar esa capacidad, sino que también permite pues que se tarde menos tiempo en todo tipo de procedimientos, que sobre todo la fiabilidad, es decir, quitar averías. Que no te deje el tren abandonado en mitad del recorrido, sí. Y que además, incluso cuando imaginamos que por lo que fuera aún así hubiera una avería en uno de los trenes o en una vía, en un lugar ocasionado, que puedas utilizar la otra para poder mejorar los enclavamientos de los sistemas electrónicos, de la seguridad, de fiabilidad, bueno, muchísimas mejoras. Estamos hablando de una inversión de 130 millones de euros, es decir, no hablamos de toda en Cantabria, todo en un tramo entre Santander y Torrelavega, es decir, que hablamos de una inversión muy potente y que desde luego mejorará muchísimo todo lo que es el ferrocarril de cercanías en lo que sería el eje Santander-Torrelavega en dirección Renedo. Una hora más cercana, y esta sí vuestra, los garajes de Nueva Montaña. Por fin se están terminando ya o están a punto de inaugurarse esos garajes. Recordemos que se habían derrumbado, se había producido ese derrumbe, había habido que acometer unas nuevas obras para poder ponerlos en marcha de nuevo. Me imagino que estáis contentos. Sí, efectivamente. Esta semana mismo, ya creo que ya en el momento de hoy, ya está el garaje 2 ya en funcionamiento, que era uno de los que habían resultado afectados de forma parcial y donde la previsión nuestra de las obras era precisamente por intentar, ¿no?, que de alguna forma los vecinos, y más en un mes de agosto como este, pues pudieran tener la mayor capacidad de poder tener los aparcamientos disponibles. Ese ya está disponible, ya se han terminado los trabajos en el mismo, y lo que serían los garajes 3 y 4, que es donde había pues una mayor afectación, la losa ya cubre en su totalidad, y a partir de ahí se está ya redactando, se está ejecutando lo que sería pues las instalaciones, aire acondicionado, ventilación, etcétera, etcétera, y la urbanización posterior. Estos trabajos todavía llevarán 2 o 3 meses, con lo cual la fase de previsión, que es octubre, se sigue manteniendo, y para esas fechas ya podremos decir que está totalmente terminado esa obra, que la verdad es que muchos vecinos estaban demandándola y que además, pues oye, pues todos sentimos, ¿no?, como algo que teníamos que solucionar lo antes posible. Y ya muy brevemente para despedirnos, que nos quedamos sin tiempo. Estamos en un proceso inflacionario que está siendo muy duro. ¿Cómo se está afrontando en el sector de la obra pública? ¿Qué medidas estáis tomando vosotros? Pues sí, la verdad es que era un tema muy complicado, porque esto afecta a los privados, pero también al público, ¿no? Y además en un momento en el que hay fondos europeos y en el que podía haber obras que se pudieran declarar desiertas precisamente y no poder optar ni siquiera a los fondos por no tener esa capacidad para poder afrontar esas obras, ¿no? Aquí nosotros hemos sido siempre muy claros. Evidentemente no se trata de beneficiar a nadie, sino que se trata simplemente de que si el coste del acero pues ha subido un 30 o un 40%, pues ese coste se tiene que repercutir en lo que sería el coste de la obra. Por ese motivo lo que hemos hecho ha sido aprobar, ¿no?, de alguna forma la posibilidad de establecer revisiones de precios extraordinarias para que, con índices oficiales, además, no queremos engañar a nadie, con índices publicados en el BOE, que se publican todos los meses por parte del Estado español, es decir, total, con un órgano independiente, no tiene nada que ver con nosotros, donde se establecen pues cómo van sufriendo esos incrementos o decrementos de precios, y en función de ello nosotros vamos haciendo revisiones de los precios a petición de los contratistas una vez se les están solucionando. Claro, esto para la obra autonómica, pero ¿qué pasaba con la obra municipal? La obra municipal no podía hacer ese TEL. En una ley, en una de las últimas leyes que hemos aprobado, el mismo día además que la ley del suelo, introdujimos también un articulado por el cual los ayuntamientos también pueden efectuar esas revisiones de precios, y además, ya aprobado la semana pasada, hemos establecido un reglamento, un decreto del Gobierno de Cantabria, en el que vamos a dar, en esas subvenciones que dábamos para realizar obras públicas, vamos a dar un pequeño incremento para que de alguna forma los ayuntamientos pues puedan hacer frente a esas revisiones, porque claro, algún ayuntamiento me puede decir, mire usted que yo soy un ayuntamiento pequeño,
pequeño, que no tengo prácticamente capital, lo he puesto todo para ello, y es que ya no es que me deje revisar, es que no puedo pagar de más esta obra. Entonces, bueno, pues de alguna forma hemos posibilitado un incremento de un 8% en un caso, 12% en los más pequeños, para que puedan efectuar ese tipo y que las obras vayan al lugar en toda Cantabria y que no tengamos ningún tipo de problema. Bueno, José Luis, con esto nos vamos a despedir. Muy interesante, como siempre. Hay muchos más temas, nos quedamos sin tiempo, así que te vamos a invitar a otra entrevista. Pues nada, cuando queráis, encantado de estar con vosotros y un saludo muy fuerte a todos. Muchas gracias también a todos ustedes, como siempre les digo, que han estado viéndonos, que han estado acompañándonos. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes, como siempre a las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.